La Biblia, considerada un texto sagrado en diversas tradiciones religiosas, ha experimentado cambios a lo largo de los siglos, tanto en su traducción como en su terminología. Uno de los cambios más destacados es la transición del uso de la palabra Elohim a Dios. Como ya hemos hablado en otros videos, estos Elohim, que su traducción real serían dioses, no eran tales dioses, sino seres de una civilización avanzada que de una manera u otra fueron fundamentales para crear en la mente humana de esa época un razonamiento mejor acabado de lo que era Dios. En el caballo de Troya se nos dice que Jesús le reveló a Jasón, el mayor de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, que Yahvé había trabajado para él. Esto es sin dudas algo que a muchos, incluyéndome a mí, nos choca, puesto que este tal Yahvé, bajo su mando, se asesinaron, violaron y despojaron de sus tierras a cientos y miles de personas en la tierra que hoy es Palestina. Quizás este Yahvé, que era lo que se conoce ahora como un Eloá, pues fue venerado por el pueblo hebreo como un dios, no pudo controlar sus ímpetus de gobernante y se creyó que en verdad era un dios que podía hacer y deshacer. Para J.J. Benítez, este Yahvé pudo haber sido un grupo o equipo de individuos de una civilización de otro mundo muy avanzada y de la cual los planes divinos de Jesús se valieron. Fueron, como ya expliqué, individuos o seres que en un principio quisieron trabajar de una manera de lo más consecuente con la población primitiva de esa época, pero que al parecer no pudieron contener sus emociones y cometieron todas esas injusticias y actos reprochables de matanzas, violaciones y robos para ganar esas tierras y supuestamente domar a un pueblo primitivo y salvaje como era el pueblo hebreo de aquella época. Hay que tener bien claro que esta es una hipótesis de J.J. Benítez, de que el tal Yahvé fuera un equipo, no un solo ser. Y puede que sea así, porque Yahvé dominó toda esa zona durante un periodo de tiempo largo, que ningún ser físico, por razones biológicas, pudiera durar tantos años de vida. Ya visto que los Elohim, o supuestos dioses, no eran tales dioses, entonces es posible que existan entidades espirituales superiores a nosotros como entidades físicas y que sí pudieran conocerlas como dioses. Sí, estas entidades, que serían a nuestro modo de ver dioses, son más que nada los hijos creadores que son los hacedores y gobernantes de los universos locales del tiempo y del espacio. Estos creadores y soberanos de los universos tienen doble origen e incorporan las características de Dios Padre y Dios Hijo. Si bien cada hijo creador es diferente de los demás, cada cual tiene una naturaleza y un ser personal únicos. Cada cual es el hijo unigénito del perfecto ideal de su origen en cuanto a deidad. En su inmensa labor de organizar, hacer evolucionar y perfeccionar un universo local, estos elevados hijos siempre disfrutan de la continuada aprobación del Padre Universal, al que Jesús llamaba Abba o Padre Azul. La relación de los hijos creadores con su Padre del Paraíso es enternecedora e inigualable. Sin duda, el profundo cariño que profesa a la deidad como progenitora por su progenie divina constituye la fuente de ese amor hermoso y casi divino que incluso los padres mortales albergan por sus hijos. Estos hijos primarios del paraíso adquieren su estado personal como Micaeles cuando parten del paraíso para fundar sus universos, como lo hiciera Jesús de Nazaret. Se les conoce como Micaeles creadores.
Cuando se establecen en autoridad suprema, se les llama Micaeles mayores. No conocemos el número exacto de hijos creadores, pero tengo buenas razones para creer que hay más de 700,000. Pero, ¿qué se nos dice de esto en El caballo de Troya de J.J. Benítez? En El caballo de Troya 9 se nos dice que en una ocasión en la que Jesús charlaba con sus discípulos, Jesús empezó hablando de los otros dioses. Dijo que en el reino de su padre Azul habían muchos dioses. Se dirigió a Jasón y puntualizó: con mayúscula, querido Malak. En el diario de Eliseo, en una de las tantas charlas de que se habla en ese libro, a Jesús uno de sus discípulos le preguntó: ¿cuántos dioses hay? Jesús no se cortó y le dijo: miles. Hablaste de 7 dioses en uno. ¿Cómo puede ser eso? Se interesó Mateo Leví. El Padre Azul, aun siendo uno, son muchos. Es todo lo que puedo decirte. Confía en mí. En otra ocasión, narrada en el mismo Caballo de Troya 9, se nos relata que de pronto, en mitad del silencio del campamento, escucharon la voz de Bartolomé, quien le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué son las estrellas? Jesús inspiró profundamente, contempló de nuevo el cielo estrellado y pareció que buscaba las palabras. ¡Qué trabajo tan difícil y tan apasionante a la vez! Bartolomé trató de ayudar. ¿Vive en una de esas estrellas? Sí y no. Y Jesús intentó explicarse. Esas estrellas que estáis viendo, y muchísimas más, son mi reino. Quedaron boquiabiertos. No le creyeron. Y Jesús insistió rotundo: Os lo he dicho, mi reino no es de este mundo. Yo soy el príncipe y el creador de ese gran imperio. Pero solo soy un príncipe. Hay otros miles y miles de príncipes, exactamente igual que yo. Y cada uno gobierna un reino diferente. Estaban mudos. Jasón entendió a medias. Algo habían hablado al respecto. Él, Jesús de Nazaret, es el príncipe o hijo creador y Dios de un universo. Podríamos decir que de una galaxia, la nuestra. Pero hay millones y millones de galaxias, cada una con un Dios. Y por encima de esos miles de príncipes o dioses, estarían otros dioses más notables, como puede ser el caso del Padre, Abba, el Hijo y el Espíritu de la verdad, entre otros. Jasón en esta parte del libro nos dice a nosotros como lectores lo siguiente: si se me permite la expresión, el Galileo de acuerdo con esta jerarquía no sería el Hijo tal y como lo interpreta la teología, sino uno de los nietos de Abba. ¿Pero cuál es su casa? Felipe ni olvidaba ni atrancaba. Más allá, querido Felipe, hay una isla. El maestro señaló el firmamento. ¿Más allá? ¿Dónde? Felipe y el resto siguieron la dirección indicada por el dedo índice izquierdo de Jesús. Señalaba el cielo nocturno, pero los íntimos comprendieron con dificultad. Ellos no sabían del cosmos, ni tampoco de su naturaleza y de las distancias. Jesús hizo cuanto pudo. Por detrás de esas estrellas, en el centro del universo de los universos, hay una isla de luz. Ahí vive Abba. ¿El padre es un náufrago? La ocurrencia de Bartolomé alivió tensiones. En cierto modo sí. Jesús mantuvo la sonrisa. Le encantaban las preguntas de Bartolomé. ¿Pero cómo es esa casa? ¿Tiene puertas? ¿Tiene ventanas? ¿Hay jardines? ¿Llegaremos a ella algún día? Jesús solicitó calma. Las preguntas de Felipe se amontonaban. Puedo describirla de la misma manera que tú no puedes describir tu realidad al pez azul.
Felipe pareció decepcionado. Debe bastarte mi palabra. Es infinitamente mejor de lo que imaginas. Entonces tú has estado allí, en la isla. Si Bartolomé, conozco el lugar. Existe. Es tan real como ese fuego o como los árboles que nos cobijan. Y llegarás a él a su debido tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cuando mueras dejarás de experimentar el tiempo. Sencillamente llegarás. Haga lo que haga, sea bueno o malo, cumpla o no cumpla los mandamientos. Las múltiples preguntas de Mateo Leví fueron muy oportunas. Jesús se limitó a asentir con la cabeza. Dejó pasar unos segundos y aclaró: Eres inmortal y, por tanto, doblemente feliz. Y fue en esos instantes tan esperanzadores cuando notaron aquel perfume en el ambiente. Olía a tierra mojada. Pero ¿cómo era posible? No había llovido. Y Jasón cayó en la cuenta. Él estaba transmitiendo esperanza y alegría. Olía a tintal. Así que tú eres un Dios pequeñito. La nueva pregunta de Bartolomé dejó pasmado al Hijo del Hombre y supo encajar la broma. Sí, muy pequeño en comparación con el Padre. Pequeño, pero extraordinariamente misericordioso. ¿Pequeño? ¿Es que hay dioses pequeños? Estoy viendo a un dios. Intervino Mateo con acierto. Dime, Rabí, ¿cómo puedo ver a Abba del que tanto hablas? No puedes, de momento. ¿Por qué? Los ronquidos de Pedro marcaron el final de la conversación. Mañana te diré por qué no puedes verlo. Mateo aceptó y también el resto. Estaban rendidos de cansancio. Esa noche, dice Jasón, necesitó tiempo para conciliar el sueño. Lo dicho por Jesús lo llenó de dudas y de esperanza al mismo tiempo.